Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Lady Nagant? O, Project Velocity. O su traducción al español Proyecto Velocidad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, D, 3, M Art. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 35. Familia, de principio a fin. En algún momento de la partida, Inko anunció que la cena estaba lista. El grupo interrumpió el juego e Izuku los condujo al comedor. Inko sirvió una porción de la comida y, tras dar las gracias, se lanzaron a comer. Después de los primeros bocados, Momo se dio cuenta de que Ochako tenía razón. Era un plato sencillo. Probablemente lo habían preparado a última hora, ya que Inko no podía saber que todos iban a venir. Aún así, fue una de las mejores comidas que Momo había probado jamás. Y por la expresión de los demás, parecía que estaban de acuerdo. Fue el mejor final del día para todos. Para muchos de ellos, este era el primer ataque de villanos del que habían formado parte. Todos habían visto ataques de villanos en persona. Era algo común en el mundo en el que vivían. Pero esas veces siempre habían sido desde la distancia, entre la multitud que había sido apartada del camino. Pero ahora, estar en medio de un ataque de villanos, tener que luchar para salvar sus vidas, era una realidad. Puede que tuvieran distintos niveles de entrenamiento. A Momo le habían enseñado a usar las diferentes armas que podía fabricar. Y Ida entrenaba con su hermano mayor. Ochako había recibido entrenamiento de la señora presidenta y Shinso tuvo que lidiar con el típico matón que tachaba su peculiaridad de malvada. Sin embargo, a pesar de todas esas experiencias y niveles de habilidad diferentes, tenían algo en común. Cuando llegó el momento, todos se quedaron paralizados. Dominados por el pánico, el miedo, el terror, el horror y el pavor, todos se quedaron paralizados. Pero mientras todos se quedaban paralizados, una persona en la mesa no. Izuku se apresuró a intervenir y se encargó de todo. Se coordinó con Eraserhead para proteger a Tsuyu, Kaminari y Asido del don de Shigaraki. Ideó un plan para sortear los dones de Nomu. Pero, sobre todo, ganó tiempo para poner a todos a salvo y les salvó la vida. Incluso a costa de su carrera de héroe y, potencialmente, de su propia vida, ya que todos habían visto cómo estaba antes de ser operado. Sin embargo, al mirar a Izuku, no lo vieron reflexionando sobre nada. No había arrepentimiento en sus ojos. Ni vergüenza por no haber luchado con más fuerza o haberse movido más rápido. Parecía que había superado el pasado y simplemente disfrutaba del momento, pasando tiempo con su familia y amigos. Y eso reconfortó a los demás en la mesa, que intentaban hacer lo mismo. Lo habían intentado con todas sus fuerzas. Tal vez fracasaron o sobrevivieron y tuvieron la oportunidad de superarse. Todos sufrieron a distintos niveles, pero se obligaron a disfrutar de la calidez de la comida casera que Inko había preparado para todos. El amor con el que había sido cocinada obró su magia y les ayudó a sobrellevar el impacto del día. Una vez terminada la cena y recogidos los platos, Izuku dejó que el grupo volviera a la sala. Allí, Izuku reveló que su PlayStation había sido modificada, permitiendo que más de 4 jugadores jugaran Minecraft simultáneamente. Y gracias al tamaño del televisor, todos tenían suficiente espacio para jugar. Tras conectar un quinto mando e introducir su contraseña, Izuku se unió a la partida, pero no jugó, sino que le pasó el mando a Eri. Al grupo le pareció divertido jugar con Eri, pero entonces Izuku le dijo que armara un poco de lío. Eri se propuso como objetivo principal encontrar a Ochako y matar a su avatar. Después, fue tras Ida, quien, al verla en el juego, intentó huir. Sin embargo, Eri usó las alas Elitro de Izuku para perseguirlo. Eri continuó persiguiendo a los otros 4 durante la noche, pero no pudieron defenderse, ya que el personaje de Izuku tenía armadura y armas al máximo nivel. Mientras que Shinso y Momo apenas tenían armadura de hierro, Ochako tenía armadura de diamante, aunque solo su peto estaba encantado, e Ida solo tenía una espada de piedra. Con cada muerte que conseguía, Eri soltaba una risita. Izuku finalmente preparó palomitas de maíz y disfrutó del drama que Eri estaba creando. ¿Quién es 600 Meaxot? Preguntó Shinso, al ver la notificación de una solicitud de un amigo para unirse a una partida.
Izuku se metió una palomita en la boca y miró la notificación. Uno de mis amigos de PlayStation, solo lo he visto jugando Call of Duty en línea. Creo que tiene más de un mes de horas en cada juego, nunca lo he visto jugar a otra cosa, dijo Izuku mientras extendía la mano, pulsaba algunos botones del mando de Eri y rechazaba la solicitud. Me uniré a él otro día. Mientras Izuku se apartaba de Eri, sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo y contestó. Soy Midoriya, Izuku. Midoriya, soy el detective Naomasa Tsukauchi. Le llamo para tomarle declaración sobre el ataque. No esperaba poder hablar con usted tan pronto, pero el director Nezu me informó que ya está disponible. ¿Cómo se encuentra? Dijo el detective Tsukauchi. Estoy bien, estoy en casa con mis amigos, dijo Izuku. El detective Tsukauchi emitió un sonido de confusión y luego dijo. Hablo con Izuku Midoriya, presidente de la clase 1A. El estudiante que se enfrentó solo a Nomu y Shigaraki tuvo que ser trasladado en ambulancia para recibir una cirugía de emergencia. Sí, dijo Izuku, levantándose de su silla y alejándose del grupo. Se detuvo en la puerta que separaba la sala de estar del comedor y la cocina. El don de Recovery Girl debe ser más fuerte de lo que pensaba. Tengo declaraciones de tus compañeros, así que te pediré que las confirmes y que añadas cualquier cosa que se me haya escapado. Dijo el detective Tsukauchi, y luego comenzó a narrar el ataque paso a paso. La intrusión inicial, la separación de los estudiantes. La lucha de Izuku contra Nomu y Shigaraki, y luego la llegada de All Might, quien terminó la pelea. Izuku solo añadió su breve aventura antes de encontrarse con Tokoyami Yohiro. Ahora bien, el director Nezu dijo que estabas a punto de aportar información sobre la destrucción de la puerta de la UA y que creía que podrías aportar información sobre este ataque. Puedo, dijo Izuku, y luego pensó en todo lo que había podido reconstruir durante el ataque. Shigaraki, yo diría que tiene 20 y tantos años, pero actuó como un niño pequeño. A solo unos segundos de tener una rabieta cuando las cosas no salían como él quería, como cuando All Might no estaba allí al principio. Parecía dispuesto a rendirse, pero hubo momentos durante el ataque en que su personalidad cambió. Se calmó y dirigió a los Nomu con órdenes directas, ¿cómo? Dijo Izuku, y luego notó algunas miradas de sus amigos en la sala. Los miró confundido y se encogió de hombros. Como un niño que no quiere hacer nada, pero de repente ve algo que desea, dijo el detective Tsukauchi, mientras Izuku oía el golpeteo de un bolígrafo contra algo. Sí. Dije que esos momentos de lucidez eran cuando estaba concentrado en matar a All Might o a mí mismo, dijo Izuku tras entrar completamente en la cocina, pues sabía que nadie necesitaba oír eso. ¿Se centró en ti? Preguntó el detective Tsukauchi. Nadie más lo había mencionado, solo hablaban de cómo Shigaraki parecía empeñado en matar a All Might. Sí, después de salvar a Eraserea de Nomu. Shigaraki hizo que la criatura se centrara en mí en lugar de en Eraserea. Debió verme como una amenaza mayor. Pero mientras luchaba contra Nomu, las órdenes de Shigaraki cambiaron de distraer y eliminar a matar. Dijo Izuku mientras se adentraba en la cocina. Los juegos y la cena habían servido para mitigar el shock, pero hasta que pudieran asimilar la experiencia, Izuku seguiría siendo cauteloso con sus amigos. Parece que te has convertido en un blanco fácil para la Liga de Villanos. Sugeriría que te incluyeran en un programa de protección de testigos, pero como eres estudiante de la UA, no hay un lugar más seguro para ti, dijo el detective Tsukauchi, y luego suspiró. Pero claro, no siempre estarás en la UA, a menos que te mudes al campus. Así es, señor, y estoy familiarizado con el teletransportador de WPP y de la Liga. No creo que el programa pueda hacer mucho, dijo Izuku mientras miraba a través de la puerta y veía a Shinzo e Ida huyendo de Eri. SSTT. Ni siquiera lo había pensado, eso solo complicó mucho mi trabajo. Dijo el detective Tsukauchi, mientras Izuku oía algo caer y golpear el suelo. Señor detective, no se preocupe por mí, puedo cuidarme solo, dijo Izuku. Si bien admiro tu confianza, Midoriya, aún tengo que seguir trabajando en esto por mi parte. Todavía hay muchas incógnitas sobre el ataque y ni siquiera he hablado con ninguno de los villanos de bajo nivel, dijo el detective Tsukauchi. Detective, no creo que ninguno de esos criminales pueda darle las respuestas que busca, dijo Izuku, recordando lo que le habían dicho cuando les preguntó cuál era su plan. Creo que la mayoría eran oportunistas. Oyeron que un villano estaba atacando la UA y que tenía una forma de matar a All Might, así que quisieron participar. Por lo que pude ver, ninguno tenía la intención de derrotar a la clase 1A. Solo querían contenernos mientras Nomu luchaba contra All Might. No creo que esperaran que nos defendiéramos. Estoy seguro de que si lo hubieran sabido de antemano, muchos se habrían retirado. Control de multitudes, eso tiene sentido. El detective Tsukauchi dijo. Antes de finalizar esta llamada, ¿hay algo más que le gustaría agregar? Izuku hizo una pausa por un segundo mientras pensaba en todo lo que había dicho y si había olvidado algo. Entonces recordó algo que había notado. Sí, Nomu, no creo que pudiera pensar por sí mismo. Solo actuaba después de que Shigaraki le diera una orden. De lo contrario, simplemente se quedaba quieto como una estatua viviente.
La única vez que se movió sin una orden fue cuando protegió a Shigaraki. Puede que le hayan dado una orden de antemano, pero su movimiento parecía más instintivo, como si pudiera sentir que Shigaraki estaba en peligro. Casi como si hubiera sido entrenado por quien fue creado para proteger a Shigaraki. Su orden alfa. Izuku dijo, y luego tuvo un pensamiento que cruzó por su mente, pero se lo guardó para sí mismo. Eso es todo lo que tengo. Gracias, mi gorilla. Me has proporcionado información muy valiosa que usaré mañana cuando interrogue al villano. Me han dicho que tienes el resto de la semana libre, así que descansa, recupérate y esté listo para la semana que viene, dijo el detective Tsukauchi. De acuerdo, dijo Izuku, y luego colgó. Mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, regresó a la sala de estar. Ochako lo vio y preguntó, ¿qué fue eso? El detective Tsukauchi llamó. Quería saber si podía añadir algo al informe. Solo pude mencionar al grupo de villanos con los que me topé antes de reunirme con Ojiro y Tokoyami. Izuku se acercó por detrás del sofá y dijo, Eri, Yaoyorozu y Uraraka vendrán a flanquearte a las 5 y a las 6. Eri giró inmediatamente a su personaje y bloqueó el ataque de Ochako, luego usó su espada para acabar con él. Después, usó una hebilla de agua para detener la caída libre de Momo, reduciendo el poder de su maza a la normalidad. Eri volvió a usar su espada y acabó con los personajes de Momo. El juego continuó así durante un rato, con los cuatro intentando atacar a Eri en grupo y eliminar a sus personajes. Pero nunca lo consiguieron, y finalmente Eri tuvo que irse a dormir. Izuku colocó a su personaje en un lugar donde los cuatro jamás lo encontrarían, la subió por las escaleras y la preparó para acostarse. Después de cepillarse los dientes y ponerse el pijama, Eri se metió en la cama y apoyó la cabeza en la almohada. Izuku encendió la luz de noche y se dirigió a la puerta. Apagó la luz del techo y se preparó para bajar, pero entonces Eri gritó, «Hermano mayor». «Sí, Eri», dijo Izuku, volviéndose hacia el dormitorio. «¿Puedes venir aquí?», preguntó Eri, e Izuku asintió mientras volvía a entrar en la habitación, dejando que la puerta se cerrara tras él. Izuku se acercó a la cama de Eri y se sentó en el suelo junto a ella. «Usé mi don contigo». «Sí, lo hiciste», dijo Izuku mientras extendía una mano y Eri intentó tomarla, pero en el último segundo se retiró. «La última vez que hice eso, hice desaparecer a alguien. No quiero que te pase lo mismo», dijo Eri. Parecía que, a pesar de usar su don, Eri seguía temiéndole, temiendo a lo que podía hacer, lo que ya había hecho. «Eri, escúchame. Nunca te abandonaré. Siempre estaré a tu lado. Y no tienes que tenerle miedo a tu don. Antes no podías controlarlo», dijo Izuku. «Todavía no puedo controlarlo», dijo Eri mientras se escondía bajo su manta. «Tal vez, pero hoy me salvaste. Me curaste, y no creo que un don que puede hacer eso deba ser llamado una maldición». Izuku hizo una pausa por un segundo. «Eri, cuando estés lista y quieras aprender a controlar tu don, dímelo y con gusto te enseñaré. Algún día controlarás tu don y podrás ayudar a otros como yo lo hago. ¿Quieres eso?», preguntó Izuku. «¿Pero qué pasa si nunca aprendo a controlarlo y lastimo a la gente con ello?», preguntó Eri. Izuku pensó un segundo y luego dijo, «¿Quieres oír una historia? Creo que te resultará divertida». Tras unos segundos, Eri bajó la manta hasta debajo de los ojos y asintió. «Vale. Ocurrió cuando Kacchan y yo éramos pequeños. Solo llevábamos un año con nuestros dones, así que éramos apenas mayores que tú. Fue en verano. Habíamos estado jugando todo el día al sol. Teníamos calor y estábamos cansados, pero lo más importante es que estábamos empapados en sudor», dijo Izuku. «¿Acaso el don de Bakugo no tiene que ver con su sudor?», dijo Eri al recordar haberlo oído de pasada. «Sí, gracias por recordarlo. Verás, era por la noche y la madre de Kacchan nos había llamado para cenar. Íbamos a entrar, pero entonces estornudó y apretó los puños por reflejo. Esto activó su don y, debido al sudor en sus manos, la explosión fue enorme», dijo Izuku, recordando cómo Bakugo y todo el porche quedaron rápidamente envueltos en humo. Por suerte, Izuku seguía en el césped recogiendo la pelota y pudo presenciar el majestuoso espectáculo que siguió. «¿Qué tamaño tenía?», preguntó Eri. «Lo suficientemente grande como para lanzarlo hacia atrás y a través de la cerca», dijo Izuku con una risita y Eri soltó una pequeña. Sus vecinos se volvieron locos, la tía Mitsuki y el tío Masaru tuvieron que pagar para que construyeran y pintaran una cerca nueva. Pero esa no fue la única vez que pasó. Cada vez que Kacchan estornudaba, su don se activaba. Y siguió activándose hasta que un día se sentó y aprendió a controlarlo. Fue difícil y requirió mucho esfuerzo, pero ahora el don de Kacchan solo se activa cuando él quiere. «Estoy seguro de que si te esfuerzas algún día podrás controlar el tuyo», dijo Izuku y después de unos momentos en que Eri permaneció en silencio, comenzó a levantarse. «¿Cuándo? ¿Cuándo debo empezar a trabajar en mi peculiaridad?», preguntó Eri. «Cuando estés lista. Eso es algo que solo tú puedes decidir», dijo Izuku, y luego se inclinó y besó a Eri en la frente. «Recuerda, somos familia, de principio a fin». «Familia, de principio a fin», le repitió Eri.
Izuku sonrió mientras se levantaba y volvía a la puerta. Al abrirla y salir, dijo: «Buenas noches, Eri». «Buenas noches, hermano mayor», dijo Eri. Izuku cerró la puerta en silencio y comenzó a caminar por el pasillo. Bajó sigilosamente las escaleras y entró en la sala. Se sentó en el sofá y reclinó el cojín. Como el control remoto estaba sobre el cojín, este se deslizó hacia adelante y cayó en su regazo. Lo atrapó antes de que cayera y dijo: «Muy bien, Eri está dormida y podemos continuar». El grupo siguió jugando hasta bien entrada la noche, y todos estaban contentos de que Eri ya no los aterrorizara. Aunque Izuku no era mucho mejor, jugaba con ellos y les permitía avanzar. Aún así, los mataba de vez en cuando. La noche terminó con los 4 con armadura de diamante, e Izuku los llevó al End y usó 4 cristales del End para revivir al dragón del End. Tras verlos derrotar al Ender Dragón, el grupo se desconectó e Izuku los acompañó hasta la estación de tren. Se quedó allí hasta que cada uno subió a su tren y se dirigió a casa. Alrededor de la 1 de la madrugada, Izuku acompañó a Ochako de vuelta a su apartamento. Durante todo el trayecto, ella se apoyó en su hombro, dejando claro que tenía sueño. Una vez en su apartamento, Izuku la ayudó a entrar al edificio y a su habitación. Mientras Izuku ayudaba a Ochako a entrar en su habitación, ella murmuró: «Mi gorrilla, por favor, no vuelvas a hacer eso nunca más». «Te acompaño a casa», bromea Izuku, ya que intuía a qué se refería. «No. Vi cómo estabas antes de que Eri te curara. No creo que jamás pueda borrar esa imagen de mi mente. Y no quiero volver a verte así. Así que prométeme que no lo harás de nuevo». «No eres All Might», dijo Ochako mientras Izuku la ayudaba a llegar a su cama. Izuku recostó a Ochako en la cama y dijo: «Sé que no soy All Might. Y lamento que hayas tenido que verme así. Y sé que tuve suerte de que el don de Eri pudiera curarme. Prometo que no volveré a hacer nada parecido». «Gracias», murmuró Ochako, y luego dejó caer la cabeza sobre la almohada. Izuku salió en silencio del apartamento de Ochako, cerrando la puerta con llave tras de sí. Luego, emprendió el camino a casa. La noche estaba despejada y un poco fría, pero a Izuku no le importaba, pues le permitía estar a solas con sus pensamientos. En el momento del ataque, Izuku estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas, pagando el precio máximo, sin saber si tendría alguna posibilidad de sobrevivir. Pero ahora que había sobrevivido, que había vivido para ver un nuevo día, tenía la oportunidad de presenciar algo que no muchos habían visto. Izuku vio cómo todos reaccionaban a su muerte. Aunque había muerto, su corazón siguió latiendo hasta esos últimos instantes antes de que el don de Eri se descontrolara. Lo sintió, supo que había muerto. Vio esa gran luz blanca de la que todos hablaban. Entonces, su vida pasó ante sus ojos como un relámpago. No le daba mucha importancia al futuro. Su único plan era convertirse en un héroe profesional. Pero desde que rescató a Eri, Izuku había dejado que su mente divagara hacia otro aspecto de su vida. En esos destellos se había visto a sí mismo como un héroe profesional, en lo más alto de las vallas publicitarias. Protegiendo a la gente, derrotando villanos, ayudando en rescates, salvando el día. Antes, tal vez eso era todo lo que había visto. Pero con todos los cambios en su vida, había visto más. Se vio graduándose de la UA dando un discurso. Y antes de que le dieran su licencia de héroe, estaba presentando los papeles para adoptar a Eri como su hija. Las lágrimas de alegría que ella derramó fueron cuando leyó los papeles y comprendió su significado. Luego fue la portadora de los anillos de su esposa, incluso usando su don para arreglarlos, ya que alguien los había roto accidentalmente. Izuku, Eri y su esposa se mudan a una casa. Eri acompaña a su nueva madre durante el nacimiento de su bebé. Izuku vio crecer a Eri, asistir a la UA y convertirse en una heroína profesional. Era conocida por sus habilidades curativas, como Recovery Girl, capaz de sanar cualquier tipo de herida. Tras varios intentos fallidos de secuestro, se supo que también era capaz de defenderse en combate. Después de retirarse, Izuku se convirtió en profesor de la UA y su esposa se unió a él. Eri tomó el relevo de Recovery Girl, volviéndose aún más obstinada y obligando a los estudiantes a curarse naturalmente de heridas leves, utilizando su don solo para lesiones graves o que pusieran en peligro su vida. Durante su infancia, incluso en los últimos años, Izuku no había pensado mucho en su vida más allá de ser un héroe profesional. Pero ahora que lo había hecho, seguía dispuesto a sacrificar su vida para proteger a los demás. Ahora que vislumbraba lo que esa vida podría ser, ¿podría renunciar a ella tan fácilmente? ¿Podría desperdiciar tan fácilmente las posibilidades y oportunidades que ahora se presentaban ante él? Izuku aún anhelaba ser un héroe desinteresado, anteponiendo a los demás a sí mismo. Pero, ¿podría seguir haciéndolo sin arriesgar la vida que había imaginado para sí? ¿Podría seguir dispuesto a pagar el precio, sabiendo que dejaba atrás a una familia y amigos que lo amaban? Cuando Izuku llegó a la puerta de su casa, oyó una alarma a lo lejos. Algún delincuente debía de estar intentando robar una tienda de conveniencia. Izuku casi soltó el pomo de la puerta y se giró hacia la sirena. ¿Podría ser padre si estaba tan concentrado en ser un héroe? ¿Y si estaba tan concentrado en ser padre, podría ser un buen héroe?
Mientras Izuku miraba a lo lejos en dirección a la sirena, suspiró y dejó que los héroes profesionales con licencia se encargaran del asunto. Ya había hecho lo suficiente para salvar el día, era el turno de otro. Izuku giró el pomo de la puerta y la empujó hacia adentro. Tras entrar, cerró la puerta y la echó el cerrojo. Luego se dirigió a su cama. Como ya eran casi las 2 de la madrugada, Izuku cerró los ojos y todo el cansancio de un largo día que había estado combatiendo se desvaneció, y se quedó dormido. Al día siguiente, Izuku se despertó temprano y comenzó a prepararse para ir a la escuela, pero recordó que las clases se habían cancelado para el resto de la semana. Sin embargo, como era de los que, una vez despierto, no se volvía a dormir hasta la noche, Izuku decidió bajar a preparar el desayuno para la familia. Inko y Eri bajaron las escaleras cuando Izuku terminó de desayunar, así que comieron juntos. Al terminar, Inko le preguntó a Izuku qué planes tenía para el día, y él respondió que probablemente haría un poco de entrenamiento y ejercicio ligero, pero que pasaría la mayor parte del día con Eri. Y eso fue exactamente lo que hizo Izuku. Jugó, hizo manualidades y salió a caminar con Eri. Después del almuerzo, Izuku hizo un entrenamiento ligero. Hizo flexiones con Eri a cuestas, subió a la barra de dominadas y Eri se colgó de su cuello. El resto del día, Izuku y Eri pasaron tiempo en el sofá. Y cuando llegó el momento, ambos se acostaron temprano. El día siguiente comenzó igual que antes. Izuku preparó el desayuno y pasó tiempo con Eri. Pero mientras preparaba el almuerzo, recibió una llamada. Izuku pulsó el botón de aceptar y puso el altavoz. Luego dejó el teléfono sobre la encimera y dijo: «Vea por mi gorrilla, Izuku». «Mi gorrilla, este es el director Nezu», dijo el director Nezu. Izuku rápidamente dejó el cuchillo que tenía en la mano sobre el mostrador y agarró su teléfono. Lo descolgó del altavoz y se lo llevó a la oreja. «¿En qué puedo ayudarle, señor? ¿Está pasando algo en la UA?» «No, nada de eso. He estado muy ocupado con esos asuntos y los he estado atendiendo». «No, tuve un momento libre y quería llamar para hablar sobre Eri», dijo el director Nezu. «¿Y ella?», preguntó Izuku. «¿Puedes hablar en privado?», preguntó el director Nezu. «Déjame salir un momento», dijo Izuku, y luego exclamó: «Eri, voy a salir al patio trasero un momento». Izuku se dirigió entonces a la puerta corrediza de cristal y salió al porche. Caminó hasta una silla de jardín y se sentó. «Muy bien, soy libre. Desde que tu hermana pequeña te curó, he estado pensando en lo que sé sobre la situación. Y algo que está claro es lo poco que se sabe sobre su peculiaridad. Afirmaste creer que era similar a la habilidad de borrado, pero dijiste que estás empezando a pensar lo contrario», dijo el director Nezu. «Sí. Por lo que sé, Eri estaba bajo el Yakuza, incluso puede que haya nacido en su seno. Como no existe ningún registro sobre ella, ni siquiera sobre su particularidad», dijo Izuku. «Es cierto, con sus vínculos con la Yakuza y los abusos que sufrió, no se la puede llevar a un médico convencional ni a un terapeuta especializado en peculiaridades. Y es imposible predecir con qué violencia reaccionaría su peculiaridad si se viera obligada a esa situación», dijo el director Nezu. «Sí. Ahora mismo, la mejor manera de protegerla es mantenerla oculta. Si se supiera de su peculiaridad y sus propiedades», Izuku hizo una pausa. «Estoy seguro de que has hablado con Recovery Girl sobre lo codiciada que es. Por ambas partes. Prefiero que Eri no se encuentre en esa situación». «Sí, estoy de acuerdo. Por eso me gustaría ofrecer no solo la ayuda de Recovery Girl, sino también la mía. Estudiaríamos el don de Eri para comprenderlo mejor y así ayudarla a entrenar mejor cuando empiece a usarlo», dijo el director Nezu. Izuku estaba a punto de decir algo, pero el director continuó: «Se les informará de cualquier conocimiento que obtengamos sobre el don de Eri y son más que bienvenidos a presenciar cualquier prueba que realicemos. No pretendo eliminar el don, ni busco la fuente de la eterna juventud». «¿Y qué hay de tus planes para aterrorizar a la humanidad?», preguntó Izuku. Un rumor infundado. El director Nezu rió, pero Izuku no. Hubo un silencio de unos segundos. Rumores que, dado mi pasado, tienen fundamento. Izuku siguió esperando. «Sí, tengo planes para aterrorizar a la humanidad. Pero nunca pienso llevarlos a cabo. Son un pasatiempo divertido. Algo para pasar el tiempo entre reuniones». «No creo que usaría la palabra divertido para describir ese tipo de pasatiempo, señor», dijo Izuku. «Permítanme entonces prometerles que jamás planearé acabar con el mundo usando la peculiaridad de Eri. Incluso yo tengo principios y no lastimaría a una niña inocente, especialmente a una que ha sufrido tanto como la pequeña Eri», dijo el director Nezu. Izuku lo pensó un segundo. Recovery Girl y el director Nezu eran algunas de las máximas autoridades mundiales en la investigación de dones. Y comprender un don, qué hacía y cómo funcionaba, era fundamental para poder entrenarlo y mejorarlo. «¿En qué consistirían las pruebas?», preguntó Izuku. «Una muestra de sangre y virutas de su cuerno. Ese material debería ser suficiente para leer su código genético y averiguar qué tipo de peculiaridad tiene», dijo el director Nezu.
A partir de ahí, su código genético debería darnos una idea del tipo de energía que usó para curarte. Izuku lo pensó durante unos segundos más y luego dijo, ¿cuándo quieres que la traiga? Estoy ocupado el resto de la semana. Mi horario no se libera hasta el lunes. Así que el lunes después de clases, dijo el director Nezu. ¿Puedo ir mañana por la mañana y pasar el día contigo? Dijo Eri de repente, saliendo al porche. Eri. Dijo Izuku, casi dejando caer el teléfono, ¿cuánto tiempo llevas ahí parada? Solo por unos segundos, te oigo hablar con la personita blanca sobre mi visita a tu escuela. Pero quiero ir contigo mañana por la mañana para pasar el día contigo, preguntó Eri de nuevo. Mi gorrilla, ¿te importaría ponerme en altavoz? Preguntó el director Nezu. Izuku suspiró, dejó el teléfono en el brazo de la silla y lo puso en altavoz. Parece que te gustaría venir al colegio con tu hermano mayor. Eri se acercó y asintió, sí, quiero ver a dónde va todos los días. Estoy seguro de que puedo arreglarlo, dijo el director Nezu. Izuku podía sentir la picardía que provenía del otro lado del teléfono. Señor, ¿de verdad es necesario? O sea, ¿qué pasa con las clases? Ya vamos a estar atrasados por este receso. Me quedaré callada. Tu profesor ni siquiera sabrá que estoy aquí, dijo Eri con tono suplicante, mirando a Izuku con sus grandes ojos. Director, señor, no puede interrumpir las clases, dijo Izuku, pero el director Nezu lo interrumpió. Sus profesores están bajo mi mando y deben seguir cualquier norma que yo establezca. Señor, no puede ser, dijo Izuku. Los profesores de la UA tenían que lidiar con la atención de los medios y con la revisión del sistema de seguridad. No tenía por qué añadirles más trabajo con Eri allí todo el día. Sobre todo cuando Inko estaba perfectamente disponible para llevar a Eri a la UA después de clase. Yo soy mi gorilla al 100%, dijo el director Nezu. Tu madre puede dejarla más o menos a la misma hora en que tú y Uraraka lleguéis a la UA, y estoy seguro de que eres lo suficientemente mayor como para no causar demasiadas distracciones en clase. Prometo que guardaré silencio, dijo Eri. Los ojos de Izuku iban de Eri al director Nezu. Se llevó una mano al puente de la nariz y suspiró. Le contaré el plan a mi madre. Eri vitoreó al ver por fin a dónde iba su hermano mayor todo el tiempo y conocer a más de sus amigos. Señor, dijo Izuku. ¿Acaso confiaba en el director Nezu y en Recover Eagle para supervisar el don de Eri? ¿Les confiaba a Eri? La habían rescatado tantas veces, había visto morir a tantos héroes profesionales. Había sufrido tanto, ¿no sería mejor protegerla del mundo? Mantenerla oculta, para que nunca volviera de ver algo horrible. Pero esa no era una forma de vivir. ¿Acaso el objetivo de Izuku e Inko no era preparar a Eri para una vida normal? No dejarla salir nunca de casa, no tener nunca amigos propios, eso no sonaba a una vida normal. Sí, mi gorilla. Dijo el director Nezu con una voz inocente que no le pegaba. Izuku respiró hondo y exhaló lentamente. Nos vemos el lunes, señor. Izuku suspiró al darse cuenta de que tal vez estaba dejando que Eri se saliera con la suya demasiado. Capítulo 36. Más que eso para matarme. Tras terminar la llamada con el director Nezu, Izuku suspiró y se frotó el puente de la nariz un rato. ¿Por qué le resultaba eso más estresante que un ataque de un villano? Mientras Izuku seguía intentando calmar el dolor de cabeza que sentía que se intensificaba, Eri se subió a su regazo y se recostó contra su pecho. Izuku sonrió, bajó los brazos y abrazó a su hermana pequeña. ¿Quieres conocer a más amigos de tu hermano? Si son como las de antes, entonces sí. La de pechos grandes y coleta era bonita, me gusta mi estatua, dijo Eri, lo que provocó que Izuku tuviera que contener las ganas de escupir ante el comentario sobre la figura de Momo. ¿Qué tal si le contamos a mamá mientras terminamos de desayunar? Dijo Izuku mientras sostenía a Eri. Se levantó y la llevó de vuelta a la casa. Al cerrar la puerta con el pie, gritó. Mamá, tengo algo que contarte. Tras dar la noticia, Inko quedó algo confundida. No tanto por el hecho de que el director Nezu y Recover Eagle estuvieran evaluando a Eri y ayudando a la familia a comprender mejor la situación. De hecho, les agradeció su ayuda. Era evidente que el don de Eri era violento y que todas las pruebas que Mareo realizó con el proyecto Velocidad no resultaban nada tranquilizadoras. No, lo que la confundía era que el director Nezu le hubiera permitido a Eri pasar el día en la UA. Izuku afirmó que él tampoco lo entendía del todo, pero que eso hacía feliz a Eri. Inko dejó escapar el suspiro más resignado que Izuku jamás le había oído, como si se hubiera rendido ante la vida misma. Luego dijo que tenía que hacer algunos recados y que estaría fuera de casa la mayor parte del día, tal vez incluso tanto tiempo que no llegaría a tiempo para preparar la cena. Izuku asintió y, mientras Inko bajaba por el camino de entrada, él y Eri se despidieron con la mano. Aunque Inko ya no estaba en casa, Izuku se tomó el día con calma y disfrutó del tiempo que había pasado con Eri. Vieron dibujos animados y películas, e Izuku intentó preparar un almuerzo elaborado. Si bien no se parecía a la foto, estaba muy rico. Pero a media tarde, Izuku sintió ganas de hacer algo más activo. Por suerte, alrededor de las 3, Eri dijo que quería echarse una siesta porque todavía se sentía cansada.
Izuku supuso que probablemente aún sentía los efectos de haber usado su don 2 días antes. Así que, después de ayudarla a dormirse, Izuku bajó a su sala de estar. Allí se puso los auriculares y jugó al último Black Ops durante 1 hora y media. Como hacía tiempo que no podía desconectar, Izuku no tardó en sumergirse por completo en el juego. Estaba tan concentrado que casi se pierde el duelo de disfraces contra 600 Meaxot. Izuku pausó el nivel en el que estaba y seleccionó la invitación. Dentro de la invitación, había un mensaje. Día estresante en el trabajo. Necesito un desafío. Izuku aceptó la invitación mientras enviaba un mensaje que decía, ¿no hay nadie más disponible? Mientras se cargaba el vestíbulo, 600 Meaxot envió. Nadie puede ofrecer un desafío como tú. Izuku sonrió. Se había topado con 600 Meaxot en una partida aleatoria hacía 3 años y enseguida empezaron a atacarse mutuamente, ya que eran los únicos 2 jugadores con una configuración de francotirador en el duelo por equipos. Aunque el equipo de 600 Meaxot había ganado, Izuku lo había superado personalmente en bajas totales. Así que, tras la pantalla de victoria, Izuku recibió una invitación a una partida privada para ver quién era el mejor francotirador. Se jugaba con las reglas de la bala dorada de los disfraces, y el ganador tenía que ganar por 3 bajas. Ese encuentro nunca tuvo un ganador claro, ya que ninguno de los dos logró tomar la delantera. Acordaron el empate y charlaron un rato después. Ninguno reconocía la voz del otro, pues ambos usaban moduladores de voz en sus auriculares. Izuku se enteró de algunas cosas sobre 600 Meaxot, un fanático de Call of Duty, que era prácticamente el único juego que disfrutaba. Izuku, por su parte, compartió algunos detalles sobre sí mismo. 600 Meaxot felicitó a Izuku por su habilidad con el rifle de francotirador, señalando que la mayoría de la gente prefiere el combate a corta distancia y la velocidad en Call of Duty, y que no se había encontrado con nadie tan hábil con este arma. Izuku bromeó diciendo que el francotirador siempre le había resultado cómodo. Desde entonces, siempre que alguno de los dos necesitaba un respiro, jugaban una partida privada, aunque de vez en cuando se enfrentaban en una partida pública. Aunque Izuku sospechaba que sus nombres de usuario empezaban a infundir temor, notó que el número de jugadores en una sala disminuía rápidamente después de que se unieran. Incluso había recibido mensajes de equipos de esports preguntándole si estaba interesado en unirse. Sin embargo, siempre los rechazaba. Los medios de comunicación se están dando un festín. 600 Meaxot enviado. Lo único que Izuku sabía de 600 Meaxot era que su trabajo era muy estresante y que tenía que lidiar con los medios de comunicación de alguna manera. Normalmente, 600 Meaxot se desahogaba en salas de chat públicas, pero si había tenido un día muy duro, siempre le pedía a Izuku una partida privada. ¿GBR? Preguntó Izuku, y luego notó que el lobby al que se unió ya tenía esas reglas establecidas, al 8, sin terms. Te dije que era para ganar cosméticos. 600 Meaxot enviado con una carita guiñando un ojo. Izuku negó con la cabeza, pero no envió otro mensaje mientras la partida cargaba y comenzaba. Durante la siguiente media hora, Izuku y 600 Meaxot se siguieron la pista por el mapa. Todo terminó cuando Izuku, a través de la música que escuchaba, oyó que se abría la puerta de Eri. Pausó el juego y envió un mensaje rápido. Tengo que desconectarme, hermanita, no deberías verme. Adiós. Cuando Izuku cerró el juego, vio un mensaje de 600 Meaxot. Nunca antes habías mencionado que tenías una hermana pequeña. Nunca surgió el tema, escribió Izuku, luego apagó la PlayStation y se quitó los auriculares. Mientras los guardaba en su estuche, Eri bajó las escaleras. Cuando Eri bajó a la sala de estar, se frotó los ojos para quitarse el sueño y dijo, ¿a qué estabas jugando, hermanito? ¿Era uno de esos juegos que no tengo permitido ver? Sí, pero me estaban aburriendo. ¿Había algo que quisieras hacer? Preguntó Izuku mientras se giraba y miraba por encima del reposabrazos del sofá. Eri dijo que no tenía problema en leer sola. En retrospectiva, Izuku lo agradeció, ya que se dio cuenta de la hora que era y necesitaba empezar a preparar la cena. Cuando Izuku y Eri estaban terminando de cenar, Inko llegó a casa y entró al comedor. Izuku notó que se veía bastante cansada y, sin decir mucho, se sirvió una generosa porción de la cena. Mientras Inko cenaba, Izuku ayudó a Eri a prepararse para ir a la cama y acostarse temprano. Luego, mientras Izuku caminaba por el pasillo hacia su habitación, se encontró con Inko y le preguntó, ¿qué recados hiciste hoy? Oh, tenía que buscar algo para el regalo de cumpleaños de tu padre. No lo encontré hasta la última parada, dijo Inko al pasar junto a Izuku. Al hacerlo, Izuku vio sudor seco en su frente y percibió un olor similar proveniente del resto de su cuerpo. También notó que sus ojos se veían algo cansados y que su cabello parecía recién soltado de la coleta, como justo antes de entrar en la casa. ¿Un día largo? Preguntó Izuku. Solo un buen recordatorio de por qué nunca estuve hecha para atención al cliente, exclamó Inko, provocando la risa de Izuku. Porque nadie en su familia estaba hecho para algo como atención al cliente.
Pronto terminó el fin de semana y comenzaron las clases. El lunes por la mañana, Izuku se vistió con su uniforme escolar y luego ayudó a Eri a ponerse una falda larga roja y blanca con una camisa blanca de manga larga. Mientras tanto, Inko preparaba el desayuno. Después de salir, Izuku llevó a su madre al apartamento de Ochako. Cuando Ochako subió al auto, vio a Eri, pero antes de que pudiera preguntar, Izuku le explicó la situación y cómo Recover Eagle y el director Nezu se ofrecieron a ayudarlo a comprender el don de Eri. Ochako sonrió por varias razones. Primero, siempre le alegraba pasar tiempo con Eri. Segundo, esperaba con ansias las reacciones de los profesores, especialmente la del señor Aizawa. Inko condujo hasta la valla y aparcó en el estacionamiento. Tras encontrar un sitio, Ochako salió del coche mientras Izuku ayudaba a Eri a bajar. Inko bajó la ventanilla y dijo: una última vez. Explícame por qué no la traje después de clase. No entiendo por qué tiene que pasar todo el día contigo. Quiero ver a dónde va mi hermano mayor todos los días, dijo Eri mientras Izuku la bajaba al suelo. Parecía preparada, pero sus ojos se movían nerviosamente, aunque no de la forma en que lo haría un niño demasiado emocionado. Izuku se rió mientras volvía a meter la mano en el coche para coger su mochila. Te lo dije, después de enterarse de que el director Nezu quería ayudarla con su don y eso significaba venir a la UA, preguntó si podía pasar todo el día aquí. ¿Y alguna vez has podido decirle que no? Inko miró a Eri, pero en lugar de responder a la pregunta de Izuku, dijo: ¿estás seguro de que a tus profesores les parecerá bien? ¿Y qué hay de estar entre mucha gente? Todavía estamos trabajando en eso. El director Nezu lo aprobó y mi profesor tutor ahora me debe como 100 favores, estoy seguro de que algún día sobrevivirá. Y Eri, quieres conocer a los amigos de tu hermano, ¿verdad? Dijo Izuku, agachándose hasta la altura de los ojos de Eri. Cuando Izuku le había preguntado después de la llamada, ella estaba totalmente de acuerdo. Pero ahora que miraba la gran puerta principal y el gran edificio detrás, se sentía pequeña. Entonces recordó la estatua que Momo le había regalado, la había puesto en la mesita de noche junto a su cama. De esa manera era lo último que veía antes de dormirse y una de las primeras cosas que veía al despertar. Pero entonces recordó al chico con el pico que le recordaba a él. Parecía aterrador, pero hablaba con amabilidad, y esa criatura sombría que salió de él, al principio la asustó, pero el pulgar hacia arriba que le dio la hizo reír un poco. Si el resto de los amigos de Izuku eran así, le gustaría conocerlos. Eri miró a Izuku a los ojos, luego puso cara de valentía y asintió. Izuku miró a su madre y sonrió. ¿Ves? Es valiente. Inko suspiró resignada y se despidió de Izuku con un gesto. Mientras el trío cruzaba el estacionamiento, Ochako se acercó, tomó la mano de Eri y la subió a los hombros de Izuku. Eri rió nerviosamente al ser alzada sobre el hombro de Izuku y tuvo que apartar la coleta de este. Aunque al señor Aizawa no le dé un infarto por Eri, sí que podría si llegamos tarde a la primera clase. Izuku asintió mientras se ponía de pie y luego se giró hacia su madre. Te llamaré cuando Recover Eagle termine o cuando salgan las clases, lo que ocurra primero. Inko extendió la mano y saludó con la mano para indicarle que había recibido el mensaje. El trío cruzó rápidamente la calle y se dirigió a la puerta principal. Al entrar, Izuku vio que la puerta estaba casi reparada y que ya habían empezado a realizar mejoras. El trío siguió el camino hacia el edificio principal y luego se dirigió a la taquilla. Allí se encontraron con Shinso, que estaba guardando su mochila en su taquilla y, al cerrar la puerta, los vio y luego se percató de la presencia de Eri. Tras mirar 2 veces para asegurarse de que lo veía todo bien, Shinso bajó la vista hacia la taza de café que tenía en la mano. Se encogió de hombros, dio otro sorbo y luego señaló a Eri. ¿Qué hace tu hermanita aquí? Izuku se rió y dijo: ¿no recibiste el correo electrónico sobre que hoy es el día de traer a tus hermanos a la escuela? Ochako se rió mientras guardaba su mochila y cerraba su casillero, lo que confundió aún más a Shinso. No te preocupes, el director Nezu lo aprobó. Shinso asintió mientras bajaba el dedo, preparándose para el ruido que haría la llegada de Eri. El grupo terminó de guardar sus mochilas y luego se dirigió al aula 1A para la tutoría. Izuku recibió algunas miradas de los estudiantes con los que pasaban, mientras Eri ocultaba la mayor parte de su rostro tras el cabello de Izuku. Al llegar a la puerta del aula 1A, Shinso entró primero, sin querer verse envuelto en la oleada de estudiantes. Ochako se colocó delante de Izuku para servir de barrera, ya que Eri se desenvolvía mejor con la gente y conocía a algunos de los alumnos de la clase 1A. Aún así, se sentía fácilmente abrumada y asustada en una multitud grande y ruidosa. Si bien la clase 1A solo tenía 20 estudiantes, podían ser bastante ruidosos. Izuku podía oír a sus compañeros hablar del ataque y de toda la atención mediática que la clase había recibido por ello. Luego, la conversación derivó hacia si creían que Izuku había sobrevivido a la cirugía o si había muerto. Izuku se contuvo y sonrió ante la gran sorpresa que todos se iban a llevar. Ochako entró y Mina la vio. Hola, Uraraka. Mina se quedó paralizada y luego vio a Izuku. Hola, chicos, soy Mikbro. Todas las conversaciones en la sala cesaron y todos se giraron rápidamente para mirar a Izuku.
Los únicos que no estaban completamente sorprendidos eran Momo, Ida y Tokoyami, ya que sabían que se había curado. Pero la última vez que los demás habían visto a Izuku fue cuando lo subían a la parte trasera de una ambulancia. Así que al mirarlo, ninguno podía creer lo sano que se veía. Y está bien. Vaya, mi gorrilla, pensé que tenías el ojo muy mal, dijo Kirishima mientras todos se agolpaban alrededor de Izuku. Izuku sonrió, pero sintió que Eri le agarraba el pelo y tiraba con fuerza. Bakugo entró de repente por la puerta y su mirada se posó en Izuku. Oye, cerebrito, ¿qué demonios? Entonces Bakugo notó a Eri sobre el hombro de Izuku. Vale, ¿qué hace aquí la mocosa? Hola, Kacchan. Dijo Izuku, mientras su sonrisa se ampliaba y Eri respondió de la misma manera, incluso llamando a Bakugo Kacchan. Todos pudieron oír cómo subía la presión arterial de Bakugo cuando Eri lo llamó Kacchan, y además, vieron la muerte en sus ojos. Pero entonces todos se confundieron al oír una voz infantil que provenía de la parte superior de la cabeza de Izuku. Esto hizo que todos miraran hacia arriba al unísono y vieran a Eri asomándose por encima de la cabeza de Izuku. Esto les dio a todos la oportunidad de ver su lindo rostro. Todas las chicas se maravillaron con Eri, y Kirishima se unió a ellas. Eri buscó un rostro familiar y vio a Momo. Hola Yao Momo. Momo tuvo que contenerse para no derretirse ante la ternura de Eri. Hola de nuevo, Eri. ¿Qué pasa con la pequeña monada? Preguntó Mina, extendiendo la mano hacia Eri. Izuku retrocedió un poco, mientras Eri apretaba más su cabello y Izuku tuvo que morderse la lengua para no decir nada demasiado vulgar. Lo siento, Eri es un poco inexperta en esto de conocer gente nueva, dijo Izuku, mientras Eri le acariciaba el pelo. No te preocupes, Eri, son mis amigos. Eri miró por encima de la cabeza de Izuku a Mina y dijo, ¿eres rosa? El rosa es bonito. Kirishima tuvo que atrapar a Mina y evitar que cayera al suelo mientras se derretía. Mientras sostenía a Mina, Kirishima miró a Izuku y dijo, genial, no la mataste con amabilidad, la mataste con ternura. Todavía no nos has dicho por qué está aquí, ni cómo diablos estás despierto, y mucho menos curado, dijo Bakugo mientras se acercaba a su escritorio. A pesar de que sus dos familias vivían cerca, ni Inko ni Izuku habían informado a la familia Bakugo que Izuku estaba curado, y mucho menos que seguía vivo. Izuku estaba seguro de que Mitsuki tendría una conversación muy seria con Inko en cuanto se enterara. Algo sobre que Inko se atreviera a no contarle que su sobrino favorito no estaba muerto. Así que Bakugo no dice palabrotas delante de Eri, me alegro de saberlo, dijo Denki riendo, lo que provocó que Bakugo le lanzara una mirada fulminante. Denki se sobresaltó y se colocó detrás de Kirishima, que aún tenía que sujetar a Mina. Puede que Kacchan no diga palabrotas, pero la violencia física sigue siendo una posibilidad, advirtió Izuku mientras se dirigía a su escritorio. Al sentarse, bajó a Eri a su regazo. La clase está a punto de empezar, así que sugiero que todos nos preparemos. Mi gorrilla, estás dando un excelente ejemplo, dijo Ida mientras se dirigía a su escritorio para sentarse. ¿Quién crees que va a dar clase cuando el señor Aizawa esté de baja por enfermedad? Preguntó Mina, recostándose en su asiento. Probablemente Midnito Present Me, dijo Tsuyu. Aunque el señor Aizawa no había resultado muy herido, e incluso con el don de Recovery Gel, nadie esperaba que estuviera disponible para dar clases. Si crees que las lesiones me van a impedir ir a trabajar, te equivocas, dijo Izuku al mismo tiempo que el señor Aizawa. Entró en clase con los brazos enyesados y el ojo derecho cubierto con una venda. Sigo siendo tu profesor y no permitiré que te quedes atrás en tus estudios. Señor Aizawa, ¿está seguro de que debería levantarse y moverse? Podría agravar sus heridas, dijo Ida, levantándose de golpe de la silla y casi volcándola. Mi salud no te preocupa y sé de lo que soy capaz. Ahora, dijo el señor Aizawa, y entonces notó a Eri sentada en el regazo de Izuku. Estaba dibujando en un papel, pero incluso ella sintió la mirada del señor Aizawa. Eri levantó la vista y se encontró con su mirada, lo que hizo que el señor Aizawa suavizara un poco su ceño fruncido. Casi podría llamarse una sonrisa de seriedad. Observó todo. Parecía más sana que la última vez que la había visto hacía 4 días. También más alegre, pero aún así, mi gorrilla, eso no podía esperar hasta después de clases. Disculpe, señor, pero cuando escuchó al director Nezu preguntar si podía venir a la UA para unas pruebas, pensó que sería todo el día. Ante su insistencia, el director Nezu cedió y me dio permiso para traerla. Le prometo que no interrumpirá la clase, dijo Izuku mientras miraba el dibujo de Eri. Era tosco, pero pudo distinguir que representaba un manzano. El señor Aizawa suspiró y luego dijo, como me han informado de su situación, lo permitiré. Pero solo por esta vez. Eso llamó la atención de todos en la clase 1A. Eri tenía una situación especial y era lo suficientemente seria como para que el señor Aizawa le diera una oportunidad a Izuku. Esto significó que cuando el señor Aizawa se dispuso a comenzar la clase, muchos miembros de la 1A, incluido Bakugo, levantaron la mano. Cuando todos los que tenían la mano levantada vieron que Bakugo también la tenía levantada, todos bajaron las suyas. Sí, Bakugo, tienes una pregunta.
El cerebrito aún no ha explicado por qué Eri está aquí en la escuela, ni por qué no está muerto. Todos vimos lo jodidamente mal que estaba después del ataque del villano, así que quiero saber por qué parece que nunca pasó nada, dijo Bakugo. Todavía no podía sacarse de la cabeza la imagen de su hermano tan destrozado y muerto. Y las pesadillas que le provocaba, que lo despertaban cada noche empapado en sudor frío. Sí, ¿por qué él la trae a clase? Es linda, pero aún así, dijo Mina con un bufido. Mina no pudo evitar imaginarse jugando con las mejillas de Eri. Al percibir que esta era una pregunta compartida por toda la clase y que no desaparecería por sí sola si la dejaba pasar, el señor Aizawa miró a Izuku y dijo: Mi gorrilla, tú decides qué quieres compartir. Solo asegúrate de que sea tu particularidad. Luego se sentó en su silla y se dejó caer. Izuku asintió y luego llevó a Eri al frente de la clase. Mientras caminaba, pensó en lo que iba a decir. Sabía que sus compañeros tendrían preguntas. Sin embargo, solo los conocía desde el inicio de la UA, y era muy protector con Eri. Su objetivo era protegerla de las malas personas que pudieran maltratarla a ella y a su don. Entonces Izuku llegó al frente y observó a la clase. Un grupo de personas que se entrenaban para ser héroes. Igual que él, y mientras estaba allí, no vio a la clase 1A, el primer año de la Academia UA, sino a los diferentes héroes profesionales en los que se convertirían en el futuro. ¿En quién mejor confiar que en otras 19 personas que podrían ayudar a proteger a Eri del mundo? Además, Izuku apenas conocía a Ochako desde hacía un día cuando le contó la verdad, así que ¿acaso los demás no merecían cierto grado de confianza? Mientras Izuku se apoyaba en el escritorio del señor Aizawa, alzó a Eri sobre su hombro. Ella aún sentía miedo de ser el centro de atención, así que tenerla sobre su hombro la colocaría entre Eri y los demás, permitiéndole esconderse en su cabello. Chicos, quiero presentarles a Eri mi gorrilla, mi hermana pequeña adoptiva. ¿Pueden saludarla, Eri? Hola. Dijo Eri y todos respondieron de la misma manera. Creo que empezaré con la pregunta que todos tienen. ¿Cómo sigo vivo, a pesar de mi aspecto tras el incidente en la USG? En parte, gracias al don de Eri, algo que desconocíamos y que aún no comprendemos del todo. Como saben, después del ataque me llevaron de urgencia a Recovery Girl para una cirugía de emergencia. Sin embargo, el daño que sufrí era demasiado grave para Recovery Girl y habría afectado gravemente mi capacidad para ser un héroe. Izuku dijo que los recuerdos de la batalla aparecieron en su mente. Recordó el dolor con el que tuvo que luchar para proteger a sus compañeros. Te habrían expulsado de la clase, dijo Shoji. Izuku ya había demostrado ser un héroe, pero si no lograba cumplir con ese papel, lo expulsarían. Con suerte, si eso hubiera sucedido, la UA habría tenido la amabilidad de permitirle a Izuku cursar estudios generales y seguir en contacto con la clase 1A. Izuku negó con la cabeza y luego, con cierto orgullo en su voz, dijo: Lisiado, no muerto. No nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero debes saber que habría luchado por mantener mi puesto en la clase 1A. Un desafío, sin duda, pero habría luchado. Sí, mi hermano es el más fuerte, dijo Eri, ocultándose en el cabello de Izuku. De todos, Izuku fue el más sorprendido. No esperaba que hablara con tanta seguridad. Sigamos. Para quienes no lo sepan, el daño principal fue en mi ojo izquierdo y mi brazo derecho. Uno vital para mi don, y el otro ligado a mi capacidad para usarlo. Sin embargo, gracias a que el don de Eri se activó, mi cuerpo volvió a un estado anterior a las lesiones, dijo Izuku, mientras le apretaba la pierna y ella le acariciaba el cabello. ¿Cuándo dices rebobinar te refieres? Preguntó Denki mientras hacía un movimiento circular con sus dedos índices, tratando de entender lo que Izuku quería decir. Por lo que sabemos hasta ahora, la peculiaridad de Eri le permite invertir el flujo de un objeto a través del tiempo, mientras permanece inmóvil en el presente. Inversión del tiempo, ese tipo de cosas, dijo Izuku. Oh, creo que había una película antigua sobre eso. Todavía no la entiendo del todo, dijo Zero, y Denki, Kirishima, Mina, Hirou, Tsuyu y Shoji asintieron. Y por eso Eri está aquí en la UA. Recovery Girl y el director Nezu han ofrecido su experiencia para ayudar a comprender mejor cómo funciona el don de Eri, dijo Izuku. ¿Por qué no llevarla a un experto en peculiaridades normal? Preguntó Hirou mientras levantaba un poco la mano, y algunos de sus compañeros asintieron, ya que habían pensado lo mismo. Izuku hizo una pausa por un momento. Contar la verdadera historia de Eri plantearía más preguntas que respuestas. Y ya había mentido antes, al mamífero más inteligente del mundo. Aunque Izuku no estaba del todo seguro de haberlo convencido. Miró a Ochako, quien asintió levemente. Eso es lo que nos lleva a su situación, ya que no encontramos a Eri en un orfanato. Si lo hubiéramos hecho, tal vez no estaría tan asustada de los demás. La razón por la que no pudimos llevarla a un médico normal fue porque teníamos que mantenerla oculta. Izuku miró por encima del hombro. Eri, ¿puedes taparte los oídos? Eri asintió y se tapó los oídos. Eri podría haber luchado contra su pasado para salvar a Izuku, pero esos recuerdos seguían ahí. Todos ustedes han experimentado un ataque de villanos de primera mano, tienen una mejor comprensión del lado oscuro de nuestro mundo.
Bueno, puede ponerse más oscuro, verás que rescaté a Eri después de encontrarla en la calle al comienzo del invierno. Había logrado escapar de estar cautiva por los Shia Saikai y se escondía en la calle. Los Shia Saikai, un nombre que tal vez reconozcas como una antigua familia yakuza que fue arrestada a principios de año. Estaba siendo maltratada por su líder Overhaul, desnutrida y sometida a extracciones de sangre que la dejaron débil y al borde de la muerte, todo para usar su Kirk por razones que prefiero no discutir en este momento. Quizás fue suerte, aunque prefiero pensar que fue el destino, pero mi rescate permitió a las autoridades iniciar una investigación exhaustiva sobre sus operaciones, lo que llevó al arresto de la mayoría del grupo. Ahora se cree que no era la primera vez que la rescataban. Overhaul siempre la encontraba, matando a quien la hallaba y culpándola de su muerte. Así que, por precaución, por el momento, mantenemos a Eri alejada del ojo público. Izuku observó a sus compañeros. Quienes no habían escuchado la historia estaban conmocionados. Algunos miraban al suelo, otros activaron sus dones por el estrés. Kirishima activó su don en la mano derecha y se oyó el sonido de una roca rompiéndose. Momo, fuera de control, creaba muñecas rusas debajo de su escritorio mientras se llevaba una mano al corazón. Un rayo saltó entre la mano de Denki y un ácido goteaba lentamente del puño cerrado de Mina, disolviendo su escritorio. En general, todos parecían angustiados, y como no iban a estarlo, estaban en el instituto y se suponía que debían entrenar para luchar contra ese tipo de monstruos. Apenas habían logrado mantenerse en pie durante el ataque a la USG, y eso no era lo peor que los villanos del mundo tenían para ofrecer. En 3 años estarían en primera línea luchando contra villanos como Shigaraki y Overhaul, todos con la intención de destruir el mundo por medios aún peores y más viles que el villano anterior. Izuku miró a Ochako y vio que tenía lágrimas en los ojos. Sabía que lo que Izuku decía no era cierto, que era solo una tapalera. No, se le llenaban los ojos de lágrimas porque recordaba la historia que Izuku le había contado, la verdadera razón por la que Eri no podía sonreír. No importaba cuántas veces la oyera, escuchar el pasado traumático de Eri siempre le hacía llorar. Su entrenamiento y su mentoría no significaban nada comparado con cómo se sentía en ese momento. De repente, Kirishima se puso de pie, con el brazo aún transformado colgando a su costado. Miraba al suelo, pero poco a poco alzó la vista hacia el presidente de la clase. Tenía los ojos llorosos, pero también brillaban de orgullo. Era evidente que no ocultaba sus sentimientos. Me enorgullece llamarte presidente de clase y amigo. Kirishima extendió el brazo como pidiendo un choque de puños, luego se golpeó el pecho. Incluso antes de venir a la UA, ya eres un héroe, salvando a tu hermana menor de ese villano. En estos pocos días, me has demostrado lo que significa ser valiente, ser un hombre. Lo que significa ser un héroe profesional. De repente, Iida se puso de pie. Mi gorrilla, siempre me reafirma lo héroe que eres. Arriesgaste tu vida para salvar a Eri y lo volviste a hacer por nosotros. Jamás te has preocupado por ti mismo, anteponiendo los deseos y necesidades de los demás a los tuyos. Espero aprender mucho más de ti, dijo Iida con una reverencia. Shoji se puso de pie. Sus brazos se relajaron a los lados, ya que no necesitaba usar su don para hablar. Nos has mostrado el verdadero significado del lema de la UA, más que ningún otro héroe. Lo que se necesita y lo que significa ir más allá de lo imaginable. Poco a poco, todos en la UA se pusieron de pie y miraron a su presidente de clase. Ochako, Shinso y Todoroki fueron los últimos en levantarse. Sin embargo, todos miraron a Izuku con cierta emoción, orgullosos de aprender junto a él. De mirarlo y ver lo que significaba ser un héroe profesional. Quizás tendrían que enfrentarse a villanos como Shigaraki y Overhaul, tal vez incluso a cosas peores, pero sabían que con Izuku allí para mostrarles que nada podría detenerlos. Todo esto es conmovedor y demás, dijo el señor Aizawa, aunque no con el tono frío y monótono habitual. Pero siéntense todos antes de que les imponga un castigo y acabemos con esto. Con las emociones a flor de piel, nadie quería ser el primero en sentarse. Quizás porque pensaron que ser el primero en hacerlo sería una falta de respeto. Después de unos segundos, Bakugo fue el primero en sentarse y todos lo imitaron. Después del ataque a la USG, ¿a eso te referías con que Eri superó un obstáculo? Había reprimido su don por miedo, y al usarlo para salvarte, demostró que estaba luchando contra él, dijo Momo, recordando lo felices que estaban Izuku y Ochako al ver sonreír a Eri. Sí. Ella sigue luchando contra eso hasta el día de hoy, por eso la protejo, dijo Izuku asintiendo. ¿Así que su peculiaridad es peligrosa y por eso es un secreto? Preguntó Zero. Sí, su peculiaridad es peligrosa y poderosa. Mi recuperación es un claro ejemplo de ello. Pero nos preocupaba más el uso que se le estaba dando a su peculiaridad. Temíamos que si los villanos se enteraban de ella, no se detendrían ante nada para hacerle lo mismo que Overhaul le estaba haciendo, dijo Izuku, y luego apretó la pierna de Eri, indicándole que podía descubrirse los oídos. ¿Para qué se usaba su don? Preguntó Denki, ganándose un buen susto con el auricular de Hirou, en el que ella apoyaba los latidos de su corazón. Bakugo, Ochako, Izuku e incluso el señor Aizawa lo fulminaron con la mirada.
Simplemente dijo que prefería no hablar de ello, dijo Hiro mientras retiraba el conector de sus auriculares de la oreja de Denki. Vale, olvida que te lo pregunté, dijo Denki mientras se frotaba la oreja. Mi gorilla me ha contado sobre el pasado de Eri. Bueno, casi todo, cuando le pedí que no omitiera ningún detalle. Ochako hizo una pausa antes de terminar. Puedo decir que es mejor que no lo sepan. No hasta el momento adecuado. Dijo Ochako mientras varios de la clase 1 la miraban. Muchos sabían que Izuku y Ochako se conocían, pero se conocían lo suficiente como para que ella hubiera oído hablar del pasado de Eri. No puedo ni imaginarme la mitad de lo que dices, y ni siquiera quieres hablar de para qué la usaba Overhaul, dijo Shoji, moviéndose inquieto en su asiento. Su pasado había estado plagado de pruebas y desafíos, pero no podía imaginar lo mucho que Eri tuvo que luchar para ser como era. Gracias a todos por su apoyo, dijo Izuku, conteniendo las lágrimas. Cuando todos se pusieron de pie para mirarlo, nunca se sintió más orgulloso de haber tomado la decisión correcta. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 35 y 36, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.